Te regreso la palabra, Roberto, porque te quedó alguna parte por ahí, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, te quedó como una hora. No, lo más importante de ello, creo que en el tramo educativo es muy importante el esfuerzo que se está haciendo a partir de este proyecto de gobierno. Creo que al final de cuentas no tuvimos que esperar mucho los mexicanos para poder vislumbrar lo que pretende el nuevo gobierno con estos esquemas, por ejemplo, con el tema hacendario, con el tema educativo, con el tema laboral. No tuvimos que esperar tanto como en otros sexenios que tuvimos que esperar, y estuvimos esperanzados a que verdaderamente viniera un tema, por ejemplo, en el tema educativo, y no lo hubo. Hoy existe un primer paso. Creo que lo mejor de todos es que los partidos políticos, al final de cuentas las tres fuerzas políticas que suscribieron el Pacto por México, traten de construir y de finiquitar verdaderamente lo que se pretende como un objetivo central para la presente administración. Que no sea un pacto de momento, ¿no? No, que sea un reto al final de cuentas para México, para poder sobresalir y para poder salir de la baja calidad que tenemos en el sistema educativo nacional, y que podamos posicionarnos como como otros países que tienen una calidad educativa superior a lo que en México viene dándose, tan solo en el sector básico, por lo menos, en lo que corresponde a primaria y secundarias. A mí me gustaría someter al análisis de la mesa una cosa muy importante. Carmen, ¿tú qué piensas, por ejemplo, ya con la salida o el acotamiento que le están dando a El Bester, ya es suficiente? No. Porque cuando salió Constitud, nació El Bester, cuando le pegan a un líder mayúsculo, ya viene el trabajo. Ya viene otro trabajo y sigue lo mismo. Si no hemos platicado de cómo debemos llegar a la causa raíz del problema de la educación en México. Sí, por un lado son los líderes, por otro lado es los sindicatos, pero por otro lado también es lo que hizo el gobierno de Soltar en esos 12 años, más que en otros sexenios, la educación. De hecho, decía en algún momento Rafael Cardona que se piensa que se hizo un exorcismo al interior del CENTE, y esto pues no es cierto. No el hecho de ir sobre lo que se pretende, el Bester Gordillo va a cambiar las cosas. Yo lo que sí quisiera comentar sería de que, bueno, esto es cuestión política, este pacto que se está haciendo, la reforma educativa está muy bien, es lo político que se debe de hacer, pero los resultados se van a ver cuando veamos a los maestros en el aula aplicar realmente los conocimientos que se tienen que hacer en base a esas evaluaciones, en base a esas capacitaciones, y que realmente se cumpla en las aulas con los maestros, porque podemos ver a lo largo de nuestro estado, a lo largo del país, muchas escuelas en las que no hay los maestros suficientes para cubrir las horas clase, tan solo en un grupo. Entonces, la preparación que se debe de tener. Entonces, ya con esos cambios de que no va a haber las plazas que se le pueden heredar a los hijos y todo eso, pues ya va a ser gente realmente profesionalizada en la educación los que van a estar al frente de un salón de clase, y eso es lo que realmente debe de ser la finalidad de este pacto, ¿no? ¿Tú qué opinas, Pepe? Yo creo que... Porque en una época en que tú eres un representante de la educación de uno de los grandes colegios de aquí en el estado. El problema es que los resultados de aquella campaña creo que no fueron lo suficientemente positivos para la quitaron muy pronto, porque me quitaron para la escuela. Tomó la inscripción y tuvo que eliminar. Para nuestro auditorio estamos platicando de aquel espectacular que pusieron de José Luis Antón como uno de los mejores alumnos que había tenido. De triste memoria, porque me quitaron muy rápido. Ha durado más los de los pastes, pero bueno. Una campaña política. A ver, platícanos, Pepe. Yo creo que algo muy, muy importante en el tema de la reforma educativa es que a veces en este país confundimos la justicia con la venganza, y la búsqueda de la justicia nos lleva a buscar venganza, y lo aplico al caso del Bester. Tal vez al respetable le hubiera gustado más que Peña Nieto sacara la cabeza de esa medusa educativa que es el Bester y le hubiera dado un quinazo. Yo creo que de fondo el problema educativo agradece que el cambio sea institucional y apele a una reforma legal e incluso constitucional para buscar que no en el plazo más corto, pero sí de fondo, logremos un cambio de mayor trascendencia. ¿Por qué es importante modificar la ecuación tal y como está planteada en el tema educativo? Porque la educación, y está comprobado, es uno de los dos factores que le ha dado a México en los últimos 30 años movilidad social. ¿Qué es movilidad social? Que la generación pasada versus la generación actual de cada familia mexicana puede estar ganando más, pueda tener acceso a crédito, pueda tener una vivienda, una hipoteca, un coche, llevar a los hijos a la escuela. Hay dos factores sustanciales en el tema de movilidad social. Uno es la estabilidad económica, que pese a todo y a que no es el más glamuroso de los conceptos, importa muchísimo,
porque no quebranta el bolsillo de las familias cada sexenio. Y 2, el acceso a educación. El que una persona tenga acceso a educación y que pueda realizarse, no solo prepararse para el empleo, sino realizarse en lo profesional, garantiza en términos estadísticos otro futuro. Entonces, me parece que ahí radica la importancia de apostarle de fondo más que a la venganza en contra de quien representa muchos de los vicios de la educación. Un cambio de fondo sistémico que nos permita que la próxima generación de mexicanos, tal vez evaluándolo en el 2025 o en el 2030, se nos refleje también en términos de ingreso y de igualdad, que es al final del día lo que el ideal de Vasconcelos planteaba, hacer un poquito más igual a un país que en aquel entonces, hablo de los años 20, era profundamente desigual y además a todo el mundo le parecía bien que estuviera desigual. Y la escuela rural y la política de expansión educativa vino a cambiar esa ecuación. Yo creo que el reto del siglo XXI es generar más igualdad a través de movilidad social a partir de la educación pública. Pero algo muy importante, Pepe, que los comentarios de la opinión pública en general han sido: se ve los eventos como actos realmente republicanos, con seriedad, con formalidad, y si esto permanece en el tiempo, yo creo que vamos a ver un país que va a empezar a cambiar. Ahora sí siento, no porque llegó el PRI, mucho menos por cualquier otra de las situaciones, estoy viendo que estas cosas están tomando en serio. Ya no hay presidentes que están vacilando, jugando, diciendo sandeces. Hoy hay seriedad y hay formalidad en las formas como están llevando la política. No sé, a lo mejor yo lo veo desde otro punto de vista, no sé si ustedes con qué opinan, pero me gustaría preguntarle al licenciado usted que mire, saque el machete. Saco el machete. En todas estas, yo creo que la historia de México está llena de buenas intenciones. Yo no dudo, yo recuerdo mucho cuando Salinas llega le notifican la candidatura, de las candidaturas de entonces, que valían mucho, porque ahí bastaba el que las fuerzas vivas del partido se inclinara para que ya el asunto estuviera resuelto. Y cuando se hace la presentación, hay alguien en el grupo que le grita, ¿cómo se llama?, de que con un ánimo verdaderamente emocionado de que él sí va a salvarnos. Así se lo plantean en estos términos. Y yo creo que en ese tiempo los dos pensaban que sí, el que gritó y el que recibió el grito. Claro. El problema viene cuando se enfrentan a la terca realidad. O a la triste realidad. No, la terca de que empiezan las loas, empiezan lo que usted quiera, señor presidente, les empezamos a aplaudir. El problema grave con Fox fue que la gente le empezó a aplaudir sus tonteras. O sea, ahí fue donde empezó. Si los mexicanos le hubieran puesto un límite inmediato, por elemental efecto de supervivencia, no lo iba a permitir, pero le fuimos permitiendo. Entonces, ojalá que esto lleve acompasado este cambio en la actitud del presidente, de los partidos de oposición que están todos caminando, venga aparejado con un cambio en la actitud de los ciudadanos, que acompañemos, que exijamos el cumplimiento de eso. Porque a ver, cuando se dice, por ejemplo, que la evaluación de los maestros se va a hacer a nivel federal y a nivel de instancias estatales, pues vaya, la realidad en este momento es que todas las instancias estatales tienen una grave posibilidad de perderse. Hay un estudio sobre los órganos de fiscalización, hay estados en donde no se cumple con ninguna norma, pero ya tienen un órgano de fiscalización que no sirve para absolutamente nada. Órgano de instituto de acceso a la información tampoco sirven. Entonces, vaya, que no nos quedemos en esa parte. Hay que exigir para que realmente el cambio se dé y vamos impulsándolo todos, ¿no? Claro, inició bien, podríamos sin duda. La primera base ya está dada. La primera base está, y el primer paso está dado. Creo que ese es el camino. Creo que ahora Gerardo nos podría explicar cómo ves. ¿Crees que se disciplinen a ese futuro o tú de plano no lo ves? No, yo espero que sí, que hay muchos maestros que quieren tener reglas claras para poder avanzar. Que hoy se da realmente una parte, porque sí es cierto que a través de los exámenes que se realizan hay gente que va avanzando de acuerdo a sus conocimientos, sus capacidades, pero hay una gran masa que es a base de
asuntos de carácter sindical, ¿no? o de favores y prebendas. Pero hay una parte que sí accede, a través de esto de la capacidad magisterial y los exámenes que hay, van accediendo, son los menos. Pero bueno, yo espero Pero van a tener que hacerlo. Sí, van a tener que hacerlo. Si El no, asunto van a quedar está rezagados. en que los maestros tengan la capacidad necesaria para ver esto de la mejor manera, que vean que con esto van a poder progresar y que tengan el compromiso con el país, porque hay mucha gente comprometida, mucha gente que no está comprometida, pero hay muchos que sí. Y hay miles de maestros que están trabajando en las zonas más apartadas, con contratos semestrales, porque las plazas están ocupadas con gente que está comisionada y haciendo cosas diferentes al trabajo formal. Entonces, ojalá esas gentes que están en espera de alguna plaza que algún día se dé, que están sin un trabajo en las comunidades con pues casi sin ningún beneficio legal, solo con un contrato y un pago por sus servicios, ojalá que pueda salir. Yo conozco el caso de una maestra que estaba en la escuela de mi hija y bueno, le ofrecieron un contrato y la remitieron a los límites en la Huasteca con San Luis Potosí, y con un contrato. Entonces se va en el ánimo de que le den la plaza, pasa un año y medio, no le dan, pues tiene que regresarse, no se alcanza lo que están cobrando. Entonces ojalá se normalice esto por beneficio de mucha gente que tiene la vocación, que está lista para trabajar, que quiere trabajar, y que vayan eliminando esos ámbitos de prebenda, sobre todo quien absorbe las plazas, la esposa, los hijos, los primos, los hermanos, y van sumando la polla para tener ingresos extraordinarios. Eso es lo que vemos en cuanto a seriedad con el trato a la educación, pero también hay otros renglones, ¿no? Por ejemplo, la Procuraduría, que ya había caído en un show mediático de cualquiera era culpable, y hoy estamos viendo que cuando menos no hay pronunciamientos fuertes que ameriten críticas, porque la están llevando seriamente, y ahí está Jesús Murillo al frente. Creo que le ha dado, cuando menos, que no hemos visto después de las acciones, la seriedad que requiere esa institución, ¿no? Y así sucesivamente cada una de las instituciones está recibiendo un trato de primer orden, serio, tratado bien. ¿O ustedes qué opinan? ¿La autoridad? Bueno, yo diría que no nada más desde el punto de vista de educación, me gustaría que ampliáramos, porque hay las... Sí, yo cerraría el tema de educación de mi punto de vista, simplemente insistiendo en que lo que se requiere es ese andamiaje institucional que les dé estabilidad laboral a los maestros, pero ligada a las competencias que se le exigen, y que este Instituto Nacional de Evaluación va a servir para formar los trayectos educativos de los maestros. O sea, no tiene otra finalidad. Los chicos hoy deben prepararse para la globalización, el perfil de egreso es muy claro, quieren chicos autónomos, con capacidad ética y preparados para el mundo que les está tocando vivir. Entonces, yo creo que, como dice el dicho, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo, ¿no? Y para que podamos cerrar, y entonces, bueno, y tengo que apretar también. Lo discutimos al regresar. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.